Woldenberg, expresidente del Instituto Federal Electoral, indica que México demoró 30 años en construir una reforma electoral y que a partir de ahora tiene el reto de forjar una reforma política que, aunque difícil, es necesaria. Ricardo Rafael destaca que es fundamental que la iniciativa reformule el papel de los municipios, ya que la rotación de alcaldes cada 3 años acarrea anarquía y falta de profesionalización. Carlos Monsiváis asegura que en un contexto donde cada día se revelan pactos secretos entre los partidos y alianzas vergonzantes, es poco probable que se consiga una reforma política que los ciudadanos comunes desconocen, porque no les interesa que sea discutida. Antonio Navalón afirma que la reforma electoral fue una parte de lo construido en el siglo pasado, y espera que en el siglo XXI se concrete la reforma política siempre y cuando ésta se acompañe de una transformación social que abata la pobreza y la desigualdad. Bajo la conducción de Javier Aranda Luna, esto es Sobremesa. Gracias por acompañarnos nuevamente en esta sobremesa. En este país donde todo es susceptible de ser interpretado, en este país donde la realidad dice una cosa, nuestra percepción, según algunos políticos o analistas, nos dice otra, es de llamar la atención que una percepción recogida por una encuesta nos diga que a la gente o no le interesa o no sabe en qué consiste la reforma política, que es uno de los temas que más se están debatiendo en estos días, pues ahora sí que por todo el aparato político, institucionales y no, partidarios y no. Y me da mucho gusto que nos acompañen en esta ocasión, precisamente para tratar de entender en qué nos beneficia o en qué no nos beneficia discutir o caminar por el camino de la reforma política. Para estar compartiendo sus reflexiones con nosotros nos acompaña José Woldenberg. Gracias, Pepe, por estar aquí. Gracias por la invitación. Está también el periodista Ricardo Rafael. Gracias por acompañarnos. Muy honrado de estar aquí con ustedes. Está también Antonio Navalón, que es un contertulio habitual de esta sobremesa, y Carlos Monsiváis nos va a acompañar con sus comentarios sobre lo que piensa de la reforma política a través de otro enlace. Pues empezamos, me gustaría empezar ahora sí que por el principio, Pepe Woldenberg. ¿En qué beneficia la reforma política? ¿De qué nos sirve en este México que a veces lo vemos muy destartalado? Bueno, yo creo que la buena nueva de que se esté discutiendo la reforma política es que durante muchos años, 30, la discusión fundamental estuvo centrada en las reglas de la contienda electoral. Y desde 1977 a 2007 ese fue el eje. Se discutió cómo deberían ser los órganos y los procedimientos electorales, las condiciones de la competencia, cómo se registraban los partidos, cómo se podía hacer coaliciones. Siempre hubo también un toque de reforma política, siempre se discutió cómo se debería integrar el Congreso o el gobierno del Distrito Federal, pero el eje fue electoral. Y finalmente parece ser que las fuerzas políticas han llegado a la conclusión que las nuevas realidades que emergen de la política reclaman ajustes en el diseño del régimen político. Y yo creo que esta es la buena nueva, es decir, cambió nuestro sistema electoral, cambió nuestro sistema de partidos y hoy vamos a ver el sistema de gobierno. Sin embargo, los diagnósticos que existen sobre ello son distintos y están sobre la mesa la propuesta del presidente de la República, la del PRD y la del PRI. Si hubiera que decirlo en una frase, yo creo que en la propuesta del presidente de la República hay una pulsión que ve como un problema lo que ellos llamarían, y yo no, la excesiva pluralidad política en los órganos de representación. Y creo que en las propuestas del PRD y del PRI hay un intento que ellos frasearían como de anudar la colaboración entre Ejecutivo y Legislativo, pero que desde mi muy particular punto de vista puede tener una jerarquía, la misma importancia, etcétera, etcétera. Pero por el otro lado se señala, y eso está en la propuesta del PRD y del PRI, que el presidente de la República, que el gabinete del presidente de la República y el gabinete ampliado sea aprobado por una de las cámaras, en el caso del PRI por el Senado, en el caso del PRD por la Cámara de Diputados. Bueno, si hoy y muy probablemente mañana el presidente y su partido no van a tener mayoría, ¿qué es lo que está? Según estas propuestas lo que se trata de inducir es la colaboración.
¿realmente va a ser colaboración? ¿O el presidente va a ser un rehén? ¿O se está pensando que obligadamente va a tener que llegar a un pacto? Bueno, si esa es la idea, ¿por qué no vamos, elevamos el campo de visión y pensamos en el régimen de gobierno que obliga a las coaliciones de gobierno cuando ningún partido tiene mayoría? Y no se trata solo de repartirse los cargos en el gabinete, sino de llegar a un acuerdo de política de gobierno y de política legislativa. Y eso, pues hasta donde yo sé, se llama régimen parlamentario. Pero claro, eso no aparece. Y estamos, digamos, somos aptos como país para tener un régimen de este tipo, parlamentario. A ver, se tiene que abordar una mejor manera de colaboración entre el Ejecutivo y el Legislativo. Eso cae justo en el corazón de las preocupaciones de los políticos en México, que tienen la incomodidad de no estar pudiendo avanzar, por lo menos con la velocidad con la que se hacía antes, sus decisiones. Y varias de las propuestas de reforma van encaminadas hacia esta lógica. Pero es la misma lógica, déjame insistirlo, que guió buena parte de la discusión de la transición mexicana, que es cómo organizar la relación entre los poderes, los poderosos. Incluso el tema electoral era un mecanismo de entrada y salida al sistema político, al sistema de poderes. Ahora, el problema es esa insatisfacción de los políticos para poder construir acuerdos, o también, déjame sumarlo, la insatisfacción del ciudadano común con este régimen. Yo no creo esto de que el mexicano esté insatisfecho con la democracia, pero está insatisfecho con este régimen político. Y es probable que esté insatisfecho, en buena medida porque la situación económica no ha mejorado, pero también porque el acento estuvo puesto en las instituciones, las grandes instituciones, y no en el otro capítulo de la Constitución, que por cierto es el primero, que es el tema de los derechos. Si en una democracia los derechos no funcionan bien, en efecto hay insatisfacción. Y si los poderes ejecutivo y legislativo se arreglan o no, es un asunto muy distante del ciudadano. La pregunta que me hago es, ¿por qué no ha habido en la iniciativa o en las iniciativas el énfasis puesto en este otro capítulo, que es la ampliación, no de los derechos, sino de su ejercicio, asegurarlo? Y por ejemplo, ahí colocaría el tema de la democracia local. Si hay algo que es clave en nuestro país, que no hemos logrado resolver, es la de la vida democrática local. Veo una propuesta en las iniciativas, y no en todas, que es la de la reelección del presidente municipal. Ese yo creo que y el PRI, por ejemplo, dice que no. Cuando a mí, por cierto, me ha parecido la mejor de las noticias, porque ahí podría empezar a construirse una dinámica distinta de derechos del gobernador frente a su autoridad inmediata, no frente al presidente y el Congreso. La falta de énfasis en la democracia local, a mí sí me parece uno de los déficits en el diagnóstico, que sí anotaría, y lo veo en todos los partidos. ¿Por qué no nos comparten, digamos, cuáles son las coincidencias generales de las tres propuestas que existen en materia de reforma y cuáles son las diferencias? Esta, por ejemplo, que señalas tú, Ricardo, la de los municipios, es una diferencia. Solamente una de las propuestas la tiene, ¿no? Solamente, no, la tiene la de reelección municipal, la tiene, tienes razón, solamente el presidente. Exacto. No la puso el PRI, aunque el PRI la puso en legisladores, pero y no la puso el PRD, exacto, porque por alguna razón que no me explico, la izquierda mexicana decidió oponerse en bloque a la reelección. Solo coinciden el PRI y el presidente en la reelección inmediata de diputados y senadores. Y la única diferencia entre ellos es que mientras el presidente plantea hasta 12 años para diputados, el PRI 9, y coinciden exactamente en senadores, ambos en 12. Esa es una coincidencia puntual. Hay también una coincidencia puntual entre el PRI y la propuesta del presidente en relación a disminuir el número de legisladores. Pasar de 500 a 400 en la Cámara de Diputados y de 128 a 96. Pero las fórmulas son muy diferentes. Bueno, o diferentes. Mientras el PRI mantiene la elección de 3 senadores por entidad. Lo saben los articulistas, lo saben los juristas especializados, supongo que algo sabrán diputados y senadores, pero en lo básico la población no está al tanto. Entonces, ¿de qué manera se ha desvinculado el proceso político de la comprensión, el entendimiento y lo más fuerte, el interés masivo? Me parece que en este momento lo que estamos contemplando es una política para una minoría servida por el desinterés, el enfado, el desaliento o la decepción de la mayoría.
están proponiendo cosas interesantes de discusión aquí, Pepe Goldenberg, y tiene que ver con las lecturas que se tienen del país y el cómo una reforma o alguna de las reformas propuestas realmente pueden darle cauce para satisfacer necesidades sociales, económicas o de interés político. A ver, es que yo creo que son varias cosas. Se puede discutir lo que hoy está en la mesa del Senado de la República y que ha sido puesto hoy por el presidente, el PRD y el PRI. Se puede discutir, y creo que tienen razón tanto Antonio como Ricardo Rafael, de que quizá el ritmo de las transformaciones democráticas en los estados están, en muchos de ellos, muy rezagado en relación a lo que pasó a nivel federal. Digamos, el diagnóstico que ponía sobre la mesa Ricardo. Pero si vamos a hablar de malestar con la política, yo creo incluso que el principal nutriente está fuera de la política. Y que por supuesto esto no lo toca, pero no hay que ser, digamos, abusivos. Se puede ver las propuestas en sus propios méritos. ¿A qué me refiero fuera de la política? Somos un país donde la economía durante los últimos 27 años o no ha crecido con suficiencia, o se ha estancado o ha decrecido. Somos un país con una fractura en materia de desigualdades oceánica. Somos un país que si bien iba batiendo muy lentamente los índices de pobreza, luego de la última crisis, estos han crecido. Somos un país que no genera empleo formal. Somos un país inundado por la informalidad, etcétera, etcétera, etcétera. Yo creo que ahí está el núcleo fundamental del desencanto. Para desgracia del proceso democratizador, coincidió con este estancamiento económico, no generación de empleo, empobrecimiento, migraciones masivas al extranjero, etcétera, etcétera. Bueno, pero estás diciendo que sí hay un modelo de país. Ese es el modelo de país. Pero hay un diagnóstico. Pero lo que quiero decir es que hipotéticamente, ¿cómo se evaluaría hoy a la democracia, a nuestro parlamento, a los partidos, a los políticos, si hubiera habido crecimiento económico, mejor en las condiciones materiales de vida, etcétera, etcétera? ¿Por qué lo digo? Porque en México, de 1932 a 82, hubo un crecimiento económico muy importante, en la época de un régimen autoritario, y había una especie de consenso pasivo, lo llamo yo. Es decir, dado que en las familias lo más probable es que los hijos vivieran mejor que los padres, pues esa era una fórmula de aceitar muy eficiente pues esas relaciones verticales de poder. Además, bueno, se vivieron procesos de urbanización, de alfabetización masiva, de industrialización, el campo fue perdiendo peso relativo, es decir, México se modernizaba, ¿no? Y entonces, pues a pesar de vivir en un régimen autoritario, pues había este amado que yo llamo consenso pasivo. Y para nuestra desgracia, insisto, el proceso democratizador ha sido acompañado de lo contrario. Entonces, creo que el eje fundamental debería estar situado ahí. Pero, hombre, hoy se discute los ajustes que se podían hacer en el mundo de la política y creo que vale la pena verlos. Pero déjame reaccionar a lo que estás diciendo, porque creo que desde esta óptica se puede analizar ahora sí muy bien las propuestas. Porque si estamos de acuerdo en que hay un problema de déficit democrático en la vida inmediata del ciudadano, bueno, entonces la reforma tendría que poner el acento en el tablero relativo. Si tú empiezas a tener que refrendar mandatos y a crear estructuras de poder, estás apostándole a la independencia. Entonces, por ejemplo, los diputados no tienen por qué ser un instrumento armado del gobernador, en la medida en la cual, si los diputados tuvieran que ser vueltos a elegir, pues ya se pensaría muy mucho hasta dónde llevan a su gobernador en el complemento o defienden su propio escaño. Es decir, es otro horizonte, porque uno de los mayores problemas que podemos hacer es seguir confundiendo el nivel de desarrollo de determinadas élites con el nivel de desarrollo real, no solamente desde el punto económico, sino también de acción política de la gente. Para crear mecanismos de intervención tienes que tener elementos que de verdad puedan funcionar. Y en ese funcionamiento no solamente está esa imprescindible exigencia de la responsabilidad, sino está el fenómeno de la cercanía y de la posibilidad de castigar. Ese castigo es el que empezaría a acabar con los presidentitos. Exacto.
Porque sencillamente los diputados tendrían que sacar su cuenta en algún momento de llevado hasta aquí la locura de este coyuntural, yo pago. Es que en este momento la cuenta es libre. O sea, aquí vivimos en un sistema centralizado donde en el fondo, más allá de la forma de la participación política y del acceso al presupuesto, es la irresponsabilidad total. Total es total. Porque tú cumples el registro, te da la autoridad electoral la parte correspondiente, y luego ya entramos en el otro planeta, que es los políticos y los demás. Sí, donde la administración puede ser lo que sea, ¿no? Puede ser un desastre. Salvo el momento de votar, Sí. el mecanismo de actuación no existe. Es local, es un fenómeno endogámico. Se aprueban, se atacan, No hay que confundir eso con salir en los periódicos o en la televisión, ese es otro problema. O sea, la venta es otra cosa. La capacidad real de castigar es algo que no se le ha dado al pueblo mexicano más que en el momento del voto. Y de premiar también, ¿eh? Exacto. Porque tampoco está esa posibilidad. Claro. Ahora, pero hay una paradoja en esa materia, incluso en el momento del voto. Si uno habla con quien se encuentra en la calle, con los amigos, en el centro de trabajo, si uno lee las encuestas, la opinión sobre los partidos es malísima. Y hay una enorme paradoja. En prácticamente todas las elecciones siempre hay ofertas nuevas. Claro. Y el 90% de los mexicanos siguen votando por los tres referentes fundamentales, PRI, PAN y PRD. Entonces, ¿por qué le llamo una paradoja? Porque da la impresión de que todo el mundo está cansado, enojado, distante de los partidos existentes, pero cada vez que hay una elección federal y también local, los tres grandes partidos vuelven a captar la inmensa mayoría de los votos, insisto, el 90% de los mismos. Entonces, quizá para introducir un matiz, ¿no? Es una No, paradoja pero- interesantísima, ¿eh? No, es muy Sí, interesante que tiene sí. muchos matices, como dice Dentro, Pepe de, Golden, ¿no? dentro del binomio abstención-clientelismo. Porque puede Les ser que propongo los una cosa, partidos- tenemos que terminar el programa, Ah. ¿por qué no en las conclusiones van por ese lado? Venga. ¿Quién empieza? Por favor. Pepe Golden. Bueno, me resultaría muy difícil concluir. Lo que sí puedo decir es que la pregunta es si un país donde cambió el sistema de partidos, donde cambió el sistema electoral, puede quedar intacto el sistema de gobierno. Y yo creo que eso es, digamos,